Cada 24 de diciembre, 31 de diciembre, nosotros participábamos en el baile de Guanaragawa, aquí en el pueblo. Muchas veces no encontrábamos personas para que nos cantara, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que cantar y bailar. Entonces así fue que yo aprendí. En aquel entonces yo me fui para el Ballet Garífuna, 1984, 33 años. Es del 88, en el Festival de los Pirineos en Francia. Cuando hicimos una gira por 4 meses. Estuvimos en este festival. Conocí varios países, pues hombre, gracias a Dios, gracias al ballet. La historia de Guanaragawa no surgió aquí en Honduras. Cuando trajeron a los hombres negros a San Vicente como esclavos, estamos hablando del 1636, nace el Garífuna en la isla de San Vicente, tuvieron guerra con los británicos, ¿verdad? Entonces usaron ese baile como una estrategia para poder engañar al enemigo. De ahí surgió el Guanaragawa, pero su nombre original, Indundu, ¿verdad? Yancanuto. Aquí en Honduras le pusimos Guanaragawa. Los muchachos que miran ahí son los muchachos que estamos inscribiendo ahora para que sigan el camino de nosotros, ya que nosotros lo estamos dejando poco a poco. Yo lo hago porque a mí me gusta, desde pequeño he estado bailando, ¿verdad? Y me siento como un rey, como un rey. A mí me gusta bailar Guanaragawa porque es nuestra cultura. Me encanta porque soy garina. Bailar Guanaragawa, eso me pone feliz. El significado de la máscara es para esconder atrás, para engañar al enemigo, para parecer como una mujer, ¿verdad? Entonces lo pintan, le ponen un lunar. Y el hombre también para parecer al jefe británico, le ponen la barba, ¿verdad? Entonces es por eso de que se esconden atrás de esto, ¿verdad? Para parecer a una mujer. Esa corona, el wababan, significa la corona británica. Como varias veces los garífunas ganaron la batalla contra los británicos, entonces es por eso de que ellos hicieron esa corona, asimilando de que ellos ganaron la batalla. Yo fabrico el wababan. Antes sí yo lo hacía frecuentemente, sí, porque había gente que participaba en eso. Ahora ya no, es por eso de que yo he dejado de hacerlo. Casi ya no hay gente que baila Guanaragawa acá. Ya se está perdiendo aquí en nuestra comunidad. Es por eso de que nosotros estamos tratando de poder concientizar a los jóvenes, ¿verdad? Para que ellos vuelvan a hacer esa misma actividad. Y lastimosamente, incluso el aula garífuna lo están perdiendo los niños. Nosotros estamos enseñando de que todavía tenemos viva nuestra cultura. A la gente que no conocen esto, ¿verdad? Y a los jóvenes que se animen en no dejar eso, que le den seguimiento, porque es muy importante.
a uno le gusta, entonces uno le da seguimiento, ¿verdad? Porque todavía bailo guanárago, me gusta.